Hola a todos, soy el Padre Agustín Jiménez González, sacerdote diocesano de la Diócesis de Getafe y soy profesor en la Facultad de Teología de San Dámaso, donde enseño Antiguo Testamento. Y es un placer para mí estar con todos ustedes y hoy voy a hablar de la revelación. Todos los programas van a versar sobre la revelación y nos vamos a apoyar en el documento más importante que tiene la Iglesia sobre este tema, que es la Constitución Dogmática Dei Verbum, que versa precisamente sobre la divina revelación. El Concilio Vaticano II se desarrolló a mediados del siglo XX y en este documento pretendía en un primer momento hablar de la Sagrada Escritura. Era como el tema central, pero se dieron cuenta de que para poder explicar lo que realmente es la Sagrada Escritura, tenían que abordar en primer lugar la revelación. Y esta revelación Dios la ha llevado a cabo desde el primer momento de la historia de la salvación, desde la creación misma. Porque algo muy importante que debemos todos entender desde ya es que la revelación se lleva a cabo en distintas etapas. Hay una etapa de preparación y una etapa de consumación, de tal manera que Dios no se revela de golpe al hombre desde el primer momento, sino que lo va haciendo poco a poco, preparando pedagógicamente al ser humano para que, llegado el momento oportuno, Dios se pueda revelar plenamente y el hombre pueda acogerlo plenamente. De tal manera que hay fundamentalmente dos etapas. La de preparación, que va desde el momento en el que es creado el primer ser humano, al que llamamos comúnmente Adán y Eva, que son dos nombres genéricos. Y esa primera etapa llega hasta la encarnación de Jesucristo. Toda esa etapa es preparativa. No podemos buscar en ella o pretender encontrar en ella la plenitud de la revelación, porque en la pedagogía de Dios lo que ha hecho es preparar a la plenitud, pero la plenitud no está ahí. ¿Qué nos dice la Dei Verbum sobre esta etapa de preparación? Pues en primer lugar que en la misma creación, muy remotamente, Dios va dando testimonio de sí mismo, con la misma creación, diciéndonos que Él existe, que todo eso que vemos, montañas, estrellas, firmamento, animales hermosísimos, todos ellos obra de Dios, y todos dan testimonio de que Dios existe y es su creador. San Agustín en las Confesiones lo dice de un modo muy hermoso. Yo andaba buscando, dice San Agustín, a Dios y veía a las criaturas que eran tan bonitas y les preguntaba, ¿vosotras sois Dios? Y ellas nos decían, no, no somos Dios. Y entonces yo les preguntaba, bueno, pues decidme algo de Él. Él nos ha hecho, me respondían las criaturas, dice San Agustín. Dice, y mi pregunta, mi modo de preguntarles era mi mirada, mi mirarle asombrado ante su belleza, y su respuesta era su apariencia. De tal manera que en una primera etapa remotamente, desde el primer instante de la creación entera da testimonio de que Dios es su creador y de que Dios existe, y lo hace a través de su belleza.
Vamos a continuar con esa primera etapa de la revelación, donde distinguimos también una preparación remota en esa primera etapa, donde Dios da testimonio de sí a través de la creación y también da testimonio de sí al ser humano en su conciencia. Todo ser humano tiene dentro de sí una llamada a hacer el bien y a evitar el mal, lo quiera o no lo quiera. Luego la podrá obedecer o no obedecer, pero ahí tenemos también un testimonio de Dios mismo, puesto que la conciencia es reflejo de la voz de Dios, donde el ser humano busca a Dios y tiene la certeza de que alguien le llama al bien. Entonces, Dios crea al hombre con la conciencia de que debe seguir el bien, con la posibilidad de alcanzar la vida si hubiese comido del árbol de la vida, pero luego el pecado nubla esa relación y se pierde la armonía que existe en el momento original, pero esto no frustra el plan de Dios de revelarse al ser humano, sino que Dios, llegado un momento concreto en la historia de la humanidad, en torno a los inicios del segundo milenio antes de Cristo, toma una decisión, que es elegir a un hombre, Abraham, para a partir de él formar un gran pueblo al que ir preparando de un modo más concreto para poder acoger en el futuro la plenitud de la revelación en su Hijo Jesucristo. Esto es del todo necesario para que su plan triunfe, para que tenga éxito, porque si no hay un pueblo capaz de acoger y entender la plenitud de la revelación en Jesús, pues no serviría de nada que el Hijo eterno del Padre se hiciese hombre si no hay nadie que tenga la capacidad de entender y acoger lo que ahí está sucediendo. Por eso, unos 2000 años antes de que esto suceda, en esta primera etapa de preparación de la revelación, Dios como que mete una marcha más, una velocidad más a su plan y elige a Abraham. Es muy curiosa la pedagogía de Dios. Elige a uno para salvar a todos. ¿Y qué va a hacer, según la Dei Verbum, según el plan de Dios, el Señor con este pueblo? Sobre todo dos cosas. Lo primero, enseñarle el monoteísmo. Lo va a hacer poco a poco, no es algo inmediato. Hay que tener en cuenta que en esta época, por la expansión del pecado y por todas las circunstancias, en esta época, el segundo milenio antes de Cristo, todos los pueblos son politeístas. No es nada fácil convencerles de que hay un solo Dios. Pues bien, Dios poco a poco, a Abraham y sus descendientes, les irá enseñando que hay un solo Dios con una serie de características, dice la Dei Verbum. Vivo y verdadero, Padre providente y justo juez. Primero, que es uno solo, precisamente el Dios que ha entrado en diálogo con Abraham. Nótese que Dios hasta ese momento solo había dado testimonio de sí, digamos, a todos a través de la creación y a través de la conciencia en el ser humano, pero en Abraham es el primer ser humano con el que históricamente establece un diálogo y le llama por su nombre y le hace una promesa de vida. En ti serán benditas todas las naciones. Desde el principio está claro cuál es el plan: bendecir a todos, y para eso elige a uno. Y la condición para que todos sean bendecidos en Abraham es que a su vez bendigan a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Basta bendecir al que Dios ha bendecido, basta bendecir el plan de Dios
para que uno reciba esa plenitud. Bien, pues a todos los que nacerán de Abraham les va a ir educando en este monoteísmo, descubriendo tres rasgos fundamentales de Dios, aparte de que es uno solo, ¿no? Que es el Dios vivo y verdadero, que actúa, que no es un Dios como a veces piensan los filósofos, un motor primero que pone en marcha el universo y luego se olvida del universo. No, es un Dios que está vivo, que actúa, que se relaciona con su creación y con los hombres. Segundo rasgo, es Padre Providente, es decir, cuida a su pueblo como a un hijo, le cuida, le ama, es un Padre Providente, se preocupa de sus necesidades. Y esto lo va a experimentar Israel continuamente en toda su historia, desde los patriarcas hasta el final, que Dios le cuida y le ama. Y tercero, que es justo juez. Es decir, es un Dios que no le es indiferente si el pueblo es bueno o malo, que le llama a ser santo como Él es santo, que no es indiferente que peque o no peque, sino que le llama a la santidad y que, por lo tanto, valorará las acciones de este pueblo como buenas o malas, porque no es lo mismo que actúe en el bien o que actúe en el mal. Están llamados a ser buenos, a ser justos, a ser santos. Y cuando no lo son, pues Dios se lo va a echar en cara y les va a intentar sacar de ahí a través de la conversión. Pues esto es lo fundamental que quiere enseñar Dios en esta primera etapa.